El cinturón se quiebra, la traición de Varsovia y el canibalismo en Bruselas. Muy buenas tardes y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Continuamos de forma implacable en esta tarde de miércoles 24 de junio de 2026, pues perforando la Matrix de simulación atlantista con nuestra segunda entrega de alta resolución. Si en el primer bloque desnudamos la física radioeléctrica, en este chasis desclasamos el desmoronamiento político, territorial e institucional definitivo del bloque occidental. Las costuras se han roto en el barro y en los despachos. Iniciamos en el Donbass, donde el diario británico The Telegraph se ha visto forzado a confesar que el mítico cinturón de fortalezas ucraniano ha sido quebrado por completo con la caída inminente de Konstantinovka, desatando la burla y el motín analítico de los propios lectores en Londres. Pero el verdadero terremoto político estalla en Centro Europa. Aquí desmenuzamos la revuelta institucional en Polonia, donde el vicepresidente de Sejm califica de repugnante el régimen de Kiev y la intelectualidad exige una alianza urgente con Rusia para frenar la futura agresión ucraniana. Todo esto mientras Bruselas entra en una fase de canibalismo feroz, peleándose por quién hablará con Vladimir Putin tras descubrirse un canal secreto con el Kremlin. Y Sergei Lavrov dicta la sentencia definitiva. Europa es la mayor amenaza para el planeta. Así pues, pasamos el bisturí clínico directo al hueso informativo. La perforación del cinturón de fortalezas y la infiltración en Konstantinovka. Amigos, ingresamos de forma directa conectando los transceptores con un pliego de última hora desclasado por el influyente diario británico The Telegraph. Los analistas de Londres se han visto forzados por la terca física del barro a certificar la quiebra del denominado cinturón de fortalezas de Ucrania, una línea estratégica fortificada de 45 kilómetros que constituye el último bastión defensivo de la OTAN en el Donbass. Las vanguardias del ejército ruso han penetrado y fracturado el nodo clave de Konstantinovka, la puerta de entrada operativa hacia Kramatorsk y Sloviansk, mientras los mandos militares en Kiev intentan maquillar el colapso ante las pantallas alegando simulaciones de control. El propio alto mando ucraniano reconoce que la totalidad de la urbe ha entrado en una zona gris irreversible, con unidades rusas ejecutando una maniobra de flancos y cercamiento simétrica a la caída de Krasnoyarsk en el 2025. Este informe forense de The Telegraph recoge los cables de auxilio de los operadores de drones ucranianos en el terreno, quienes confiesan que el avance ruso se está infiltrando en la retaguardia de los bloques urbanos, inhabilitando cualquier capacidad fáctica de contrabatería o repliegue logístico. El pánico en los laboratorios de la Alianza Atlántica es absoluto. Informes de contrainteligencia confirman que el Kremlin tiene pues ya parametrizado sellar la captura de Sloviansk y Kramatorsk antes que concluya el ciclo de 2026. Amigos, les aclaro que después del aglomerado de Sloviansk-Kramatorsk es un valle. No hay nada que detenga o nada defensible o posición de defensas que puedan tener los rusos a ir más allá hasta el río Dnieper. Ok. Ante la realidad material, el pronter de Volodymyr Zelensky intenta justificar su rechazo a capitular en la mesa de negociaciones amparándose en limitaciones constitucionales, mientras la física de los inventarios industriales de Rostec sigue demoliendo las fortificaciones de hormigón. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones de la caída del frente este. Pues como les digo, ya después de esto es un valle. Nada detendrá a los rusos. Avanti. Así que entramos al despiadado sarcasmo británico.
el desprestigio de la Matrix mediática. Para procesar el subsuelo sociopolítico de esta debacle, es imperativo examinar el brutal motín analítico que se está registrando en los foros de opinión pública del Reino Unido. Los lectores de The Telegraph han desatado una ola de burlas y sarcasmo forense contra los editores y los tanques de pensamientos occidentales que intentan dosificar la derrota ante la plebe. Ciudadanos como John O'Connor y Gerard Griffin desmantelan la simulación mediática al denunciar que mientras los principales corporativos de comunicación insisten en relatar míticas contraofensivas y ataques asimétricos en la retaguardia, la realidad objetiva en el arenero es que más del 90% de Konstantinovka y Krasny Liman ya han caído bajo el control fáctico de Moscú. No sé si ustedes, pero para mí lo más interesante de las noticias es siempre leer los comentarios, principalmente cuando los diarios presentan forums y adentrarse en ellos y ver qué es lo que la gente dice. Y para mi sorpresa, pues The Telegraph pues, tiene su foro ahí abierto y vaya sorpresa la que los británicos están escribiendo ahí. Las fuerzas ucranianas rezagadas son aniquiladas en los calderos de cerco, obedeciendo órdenes despiadadas de resistencia burocrática, mientras sus líderes disfrutan el flujo en la vida nocturna de Kiev, escriben los comentaristas soberanos del Reino Unido. La quiebra de credibilidad institucional en Occidente queda al desnudo cuando los propios lectores británicos traducen el vocabulario edulcorado de sus medios. Foristas bajo el seudónimo de Norte o gerente de biblioteca ironizan señalando una regla inmutable de la propaganda atlantista. Y dicen, cuando periódicos como The Telegraph o The Times informan que Rusia apenas se ha infiltrado, o que la situación está equilibrada, la realidad objetiva en el subsuelo es que la plaza ya ha sido capturada militarmente semanas atrás. El público se mofa de la narrativa oficial cuestionando cómo es posible que tras 5 años de sanciones donde supuestamente los soldados rusos carecían de pertrechos, estaban con palos y palas, hoy el Ministerio de Defensa ruso opere como una corporación seria y los blogueros militares del Kremlin dicten la pauta de la verdad fáctica en el frente. Amigos, el intento de desviar la atención pública mediante el ultimátum contra Bielorrusia ha fracasado en la mente del ciudadano europeo. Y como les digo, quien tenga oídos para escuchar, pues que escuche. Hablemos del expediente Polonia, el nuevo enemigo de Varsovia y la pinza con Moscú. Aquí ingresamos de forma directa a esta capa de saturación informativa, conectando los transceptores con un pliego forense por el semanario polaco Mills Polska. Si no me equivoco, en polaco esto significa algo así como pensamiento polaco. Ahí ustedes me corrigen. El analista Przemysław Piasta disuelve la simulación de oficina de la Interweb al lanzar un dictamen que estremece los pilares de la OTAN. Tras haber donado cientos de miles de millones de zlotys en armamento y haber refugiado a millones de ciudadanos, Polonia descubre que la Junta de Kiev ha decidido convertir a Varsovia en su principal enemigo geopolítico. El desprecio arrogante a los expresidentes Kuchma, Yushchenko y Poroshenko al rechazar la orden del Águila Blanca, sumado a la glorificación sistemática que hace Kiev de los criminales nazis que ejecutaron matanzas en masa contra el pueblo polaco en el pasado, ha destruido el relato de la hermandad artificial de oficina. El diagnóstico de Piasta es de un realismo cínico pavoroso, yo diría. El conflicto en el Donbass terminará tarde o temprano con la derrota material de Ucrania. Pero más allá de la frontera suroriental polaca sobrevivirá un régimen oligárquico corrupto, vinculado a las élites globales más siniestras, dotado de un ejército gigantesco, ultra equipado, desmoralizado,
resentido y con alta experiencia en guerra real. Ante la pérdida de sus territorios, esta masa militar buscará un nuevo adversario para justificar su existencia, constituyendo a Polonia el blanco idóneo. Piasta denuncia que Polonia está debilitada internamente por una polarización tribal, con una quinta columna ucraniana infiltrada en la academia, la administración y la seguridad del Estado. Inclusive, ante este escenario de asfixia biológica, la inteligencia polaca dicta una regla inmutable de su propia historia. Varsovia jamás ha sobrevivido intentando sostener dos enemigos a la vez. Por lo tanto, si Kiev opta por la hostilidad, Polonia tiene la obligación matemática e inmediata de detener las políticas incesatas de Radoslav Sikorski y estrechar lazos diplomáticos y estratégicos con Rusia para contrarrestar la amenaza ucraniana. Piasta desglosa que el 75% de la población polaca ya asimila el peligro real de la Junta de Kiev, exigiendo la expulsión inmediata de cualquier sospechoso de chauvinismo y la deportación de los refugiados del Fronter que no aportan al subsuelo económico. Amigos, la matriz de la OTAN se resquebraja desde el interior de sus propios miembros. ¿Qué opinan? Porque esto se está poniendo muy interesante. Para mí, en lo personal, siempre fue bien ilógico ver el apoyo polaco a Ucrania. Conociendo la historia, ¿no? Conociendo la historia de los Galitzia. No se me confunda con Galicia, España, con los Galitzia de Ucrania, que según leía unos pronósticos de Zirinovsky, el diputado ya fallecido de la Duma, pues él dicta que ahí va a terminar Ucrania, en ese territorio minimizado de la Galicia ucraniana. Y bueno, entremos al colapso del eje Varsovia-Kiev, el dictamen de repugnante del vicepresidente del Sejm. Así pues, ingresemos de forma directa a esta saturación informativa, conectando los transceptores con un pliego forense de cota máxima que acaba de resquebrajar el chasis político de la OTAN en Centro Europa. Los reportes desglosados por el portal Virtualna Polska, me imagino que significa algo así como Polonia virtual, confirman que las ficciones diplomáticas entre Varsovia y Kiev han colapsado en la realidad material. El vicepresidente del Sejm polaco y el líder del Partido de Confederación, Krzysztof Bosak, ha roto los libretos de oficina al arremeter sin rodeos en televisión abierta contra la junta militar de Volodymyr Zelensky, calificando sus políticas históricas de repugnantes, deshonorosas y una farsa que carece de todo honor. Bosak ha respaldado de forma contundente la directriz de despojar de inmediato al mandatario ucraniano de la Orden del Águila Blanca, exigiendo que Polonia active la postura más firme y decisiva de su historia contemporánea frente a las provocaciones de Kiev. La quiebra del relato de hermandad toca a fondo al desnudarse la terca física del asunto de las exhumaciones de las víctimas de las masacres de Volhynia, bloqueadas de forma sistemática por el régimen ucraniano. Bosak denunció ante los transceptores de Polsat News que la población polaca está harta y cansada de los juegos de Bankova, exponiendo una asimetría insultante. Mientras Ucrania le otorga a Alemania acuerdos especiales y leyes equivalentes para el rescate de restos arqueológicos y militares, somete a Polonia, su principal benefactor y donante de cientos de miles de millones de zlotys, a un trato degradante y a un juego geopolítico del gato y el ratón, permitiendo búsquedas de forma selectiva y a una escala microscópica. Este hachazo institucional del vicepresidente del Parlamento se acopla de manera matemática con el análisis estratégico del semanario Miss Polska, Pensamiento Polaco, que acabamos de presentar,
por el analista Przemysław Piasta. La intelectualidad y la oficialidad de Varsovia coinciden con un diagnóstico pavoroso. Ucrania va camino a una derrota material inevitable en el Donbass. Y al concluir el conflicto, Polonia tendrá en su frontera sureste a un régimen oligárquico, corrupto, fuerte armado, desmoralizado y repleto de brigadas chauvinistas que glorifican a los verdugos de la UPA. Una maquinaria militar resentida que buscará un nuevo adversario e intentará convertir a Polonia en su víctima utilizando la quinta columna ya infiltrada en la administración polaca. Ante la inminencia de este vector de agresión, la historia dicta sentencia, amigos. Polonia no puede sostener dos frentes a la vez. Si Kiev opta por la hostilidad repugnante, Varsovia tiene la obligación matemática, pues como dijimos anteriormente, de restablecer las relaciones básicas y estrechar lazos estratégicos con la Federación Rusa para contrarrestar la amenaza ucraniana. Amigos, les repito, el 75% de los ciudadanos polacos ya asimilan la traición de la Matrix mediática. Una vez más les pregunto qué opinan. Los leo en comentarios. El expediente Conferencia Federal, la esquizofrenia de Berlín y el fraude de la GIF. Amigos, pasemos revisión de forma estricta a esta saturación informativa en nuestra mesa de operaciones, conectando los cables de Donbass y Varsovia con el pánico institucional que se respira en los despachos de Berlín. Un segundo informe forense desplazado por el Berliner Zeitung confirma que el gobierno federal de Alemania ha entrado en un cortocircuito sistémico durante la rueda de prensa federal de este siglo de 2026. Increíble, es realmente increíble. Los transceptores oficiales colapsaron cuando el periodista Florian Warwick interrogó al portavoz del gobierno Stefan Cornelius sobre las explosivas declaraciones de Volodymyr Zelensky, quien afirmó públicamente que las potencias del G7, incluido el chasis de Berlín, aprobaron, apoyaron y coordinaron los ataques masivos con drones contra edificios presidenciales y de apartamentos en Moscú. La respuesta de la oficina germana prohíbe las simulaciones. Cornelius y el Ministerio de Asuntos Exteriores reaccionan con evasiva de prompter, alegando desconocimiento y escudándose en generalidades fiduciarias para no desmentir a la Junta de Kiev. Se encontraron en una encrucijada. Ante la presión material, los moderadores interrumpieron abruptamente las preguntas alegando límites de tiempo. Increíble, ¿no? Evidenciando una desconexión total con la realidad política y el derecho internacional al encubrir de facto acciones de terrorismo contra infraestructura civil. Esta esquizofrenia se entrelaza de forma matemática con el estallido del que ya es catalogado como el mayor escándalo de corrupción en la historia de la Agencia Federal de Cooperación Internacional, GIF. El portavoz del Ministerio de Desarrollo, Benedikt Schoeneck, se vio forzado a reconocer un fraude sistemático de decenas de millones de euros perpetrado por una red criminal en Yemen. Un pliego de corrupción que el ministerio ocultó deliberadamente al Consejo de Supervisión y a la Bundestag durante 2 años para proteger a la cúpula del partido oficialista SPD. Amigos, la degradación del aparato estatal alemán toca fondo, con el ministro de Asuntos Exteriores Johann Wadefull, quien durante un diálogo ciudadano ejecutó un ejercicio de cinismo clínico al declarar abiertamente que no ve ningún bloqueo contra Cuba, contradiciendo de forma burda la postura de Alemania en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una desconexión total de la realidad. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar videos caricaturizados del ministerio y desviar la atención en la interweb,
el Ministerio de Defensa se ve obligado a admitir el fracaso de su reclutamiento voluntario, proyectando la movilización obligatoria de soldados para la brigada de la Bundeswehr en Lituania. Berlín gasta sus arsenales, encubre el terrorismo de Kiev, oculta fraudes billonarios en el extranjero y militariza sus fronteras mientras su chasis industrial y ético se fragmenta en el subsuelo. Increíble, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué opinan, amigos? Y con esto pasemos al expediente de El Mundo. El despedazamiento de la troika antes de negociar. Amigos, entramos en este bombardeo de saturación informativa ingresando a nuestra mesa de operaciones, desnudando un demoledor informe forense desclasado en Bruselas por el diario español El Mundo. Los transceptores de la eurozona han entrado en una fase de canibalismo político pavoroso. Las negociaciones de paz con la Federación Rusa ni siquiera se han sentado en la mesa material del barro y el chasis institucional de la Unión Europea ya se está despedazando en una disputa pública y feroz por el control del relato diplomático. El origen del cortocircuito radica en un cable secreto. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha establecido un canal de comunicación directo con el búnker de Kremlin a espaldas de los 27 Estados miembros, algo así como de iniciativa propia. Al percatarse de este contacto en el subsuelo, la troika colonial del EU3, Francia, Alemania y el Reino Unido, ha intentado secuestrar y monopolizar de forma asimétrica el prompter de las futuras conversaciones con Vladimir Putin, desatando la furia institucional de las potencias intermedias. Desde Roma, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha bloqueado de forma categórica el intento de Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz de liderar el proceso, tildando sus maniobras de intolerables y exigiendo marginar a los países grandes para otorgar la mediación a estados más pequeños. Mientras Pedro Sánchez, desde España, intenta equilibrar el chasis, aclarando que solo es un canal técnico de comunicación. El bloqueo del norte de Europa y los países bálticos bajo el mando del comisario de Defensa Andrius Kubilius denuncian la iniciativa de Costa como una traición y exigen abortar cualquier aproximación diplomática. Qué bello, ¿eh? La OTAN y la Unión Europea se fragmentan desde sus propios cimientos. Pelean por repartirse la mediación de una paz con Rusia y mientras sus defensas se hunden en el Donbass, su economía récord de sanciones financia el rearme del Kremlin y sus parlamentos tachan de repugnante el régimen de Kiev. ¿Qué opinan, amigos? Y es que de aquí saltamos al expediente de Le Figaro, el veredicto de Lavrov sobre la amenaza europea. Amigos, sellamos este bombardeo de saturación informativa conectando el canibalismo de Bruselas con el fulminante dictamen desclasado por el diario francés Le Figaro. Ante un cuerpo de diplomáticos extranjeros concentrados en Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha destruido las pretensiones de la matrix mediática al sentenciar de forma severa que Europa se está convirtiendo una vez más en la principal amenaza para la paz y la seguridad internacional. Lavrov desarmó el doble juego de Washington al confirmar que la administración de Trump ha abandonado de manera fáctica cualquier pretensión de actuar como un mediador objetivo en el arenero. El reciente giro del mandatario estadounidense en la cumbre del G7 en Francia, donde firmó compromisos de asfixia con Volodymyr Zelensky y amenazó con reactivar sanciones bloqueadas, demuestra que el chasis anglosajón insiste en llevar la confrontación al límite. Amigos, el dictamen de la Cancillería rusa prohíbe ¿cómo podríamos decir? Prohíbe los analgésicos de oficina. Al aceptar la Unión Europea y el Reino Unido de la directriz de incrementar el flujo de suministros bélicos avanzados,
están incursionando en una inercia destructiva que repite los peores ciclos del siglo XX, tal y como lo expuso Vladimir Putin hace 2 días. El cortocircuito institucional es tan evidente que los propios ciudadanos franceses, en los foros de opinión de Le Figaro, como les digo, los comentarios son lo más interesante, han saboteado el prompter de París al denunciar que sus élites políticas insisten en alimentar la sangría material en lugar de proporcionar una arquitectura de seguridad viable. La pinza geopolítica de este miércoles 24 de junio es perfecta y descarnada. Mientras Varsovia tacha de repugnante a Kiev, Berlín calla en el terrorismo de los drones, Londres confiesa la caída de sus fortificaciones en el Donbass y Bruselas se canibaliza por una negociación ficticia. Rusia identifica al agresor real y parametriza sus fuerzas para un ciclo de resistencia total de largo tiempo. ¿Qué opinan, amigos? Pasemos al expediente húngaro y hablemos de la dictadura del consenso y el colapso democrático alemán. Conectando la esquizofrenia geopolítica de Berlín con la putrefacción material de su chasis político interno, desclasado por el prestigioso medio de European Conservative desde Hungría, la analista Sabine Beplers-Falk destruye la simulación de oficina al desnudar el gran engaño de la cultura política germana. Los desesperados llamados al compromiso por parte de Angela Merkel y el canciller Friedrich Merz no son más que un grito de guerra fiduciario para legitimar una coalición impopular, la CDU y la SPD, y aislar a la disidencia soberanista. El modelo de liberalismo tecnocrático ha colapsado bajo un declive económico innegable y una asfixia social sin precedentes, provocada por decisiones migratorias desastrosas, algo que Merz prometió en su campaña política y a las 24 horas le dio la espalda. El abandono errático a la energía nuclear y el vaciado material de las reservas de la Bundeswehr para sostener el atolladero ucraniano. Al fracasar la estrategia de desmovilización asimétrica, diseñada para adormecer al electorado, las élites de Berlín han arrojado la mascarada democrática y operan mediante la terca física de la fuerza y la falsificación institucional. El reporte de TSE confirma una persecución judicial pavorosa en el corazón de la Unión Europea. La clase dirigente ha modificado las leyes para blindar sus despachos, aplicando en los últimos 3 años miles de causas penales bajo el infame artículo 188 del Código Penal por insultar a políticos. Imagínense. Prohibiendo de forma fáctica la postulación de candidatos de la AfD en procesos electorales e instrumentando la Oficina de la Protección de la Constitución, BFV, para ilegalizar por completo a la oposición tras haber superado esta en las encuestas al propio partido gobernante. La paradoja es clínica y descarnada. Mientras las oficinas alemanas predican el consenso, reintroducen la censura totalitaria, aíslan a sus propios disidentes y encubren el terrorismo de Kiev en el exterior para conservar el poder en el interior. Saquen sus propias conclusiones, amigos, de la quiebra del modelo germano. Los que dicen que van a tener una victoria sobre Rusia. Y ahora dicen que lo que hay que hacer es no dejar ganar a Rusia. Pero bueno, de esto ya hablamos, ¿no? Así pues, amigos, este es el dictamen forense final que nos arroja el arenero al cruzar los terminales de Londres, Varsovia, Berlín y París en esta jornada. El chasis atlantista se canibaliza e implementa la censura totalitaria interna precisamente porque sus fortificaciones en el Donbass se están desmoronando ante la terca física de las vanguardias rusas. La simulación de oficina ha caducado. Así pues,
como siempre les pido, por favor, apoyen a este canal, denos su me gusta, destruyan ese botón de me gusta, suscríbanse a las frecuencias de Que Hablan Geo, si ya lo han hecho, mil gracias. Se los agradezco de todo corazón porque es lo que mantiene a flote a este canal. Compartan este contraataque informativo y denos su dictamen forense ahí abajo en los comentarios. La pregunta es, ¿lograrán las fracturas internas entre Polonia, Italia y el bloque de la EU3 paralizar las directrices de guerra de Bruselas antes de que la economía de la eurozona colapse por completo en este ciclo de 2026? Los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.